Esperen que se me cayó Martín, que fue el culpable de todo. Eh, Digo, lo más importante, chicos, recuérdenselo, grábenselo en su disco rígido. Es una pavada lo que voy a decir, pero es una pavada que siempre nos olvidamos. Pero es una pavada súper importante. Siempre que miran un gráfico, siempre, lo primero que tienen que mirar son los ejes del gráfico. Entonces, me dice Elías, E2 es un nivel de producción superior a E1. ¿No? Me dice. No, eso está mal. E2, no, o sea, E2 no me mide un nivel de producción, me mide. El nivel de producción viene determinado por delta. O sea, ¿cuánto se produce de nueces? Se produce esto. Nueces. ¿Cuánto se produce de manzanas? Se produce esto. Apples. Lo que estamos discutiendo acá, lo que estamos viendo en este gráfico, no es el nivel de producción, sino que estamos viendo cuántas nueces se lleva X, cuántas nueces se lleva Y. En E1, el pobre X se lleva pocas apples y pocas nueces, y en E2 se lleva casi todas X. Recuerden, en una caja de Edgeware siempre estamos, en el consumo, siempre estamos en un punto de óptimo nivel de producción. Es una definición, porque la caja de Edgeware se construye a partir de un punto de la frontera de posibilidades de producción, y por definición, la frontera de posibilidades de producción nos representan los puntos óptimos de la teoría de la producción. Son todos puntos eficientes. No se puede producir más de un bien sin producir menos del otro bien para cada punto de la curva FPP. Entonces, todos los que me dicen que E2 es preferible a E1, en realidad lo que me están diciendo es que ustedes forman parte del grupo de los individuos Y. Perdón, del grupo de los individuos X. ¿No? En E2, X consume mucho más que en E1. Y por lo tanto, en E2, Y consume mucho menos que en E1. Entonces, si yo soy X, prefiero E2. Y si soy Y, prefiero E1. Ahora, si nosotros tenemos que decidir en forma, entre comillas, justa, si preferimos E1 y E2, necesitamos estudiar lo que los economistas llaman criterios de distribución o distintas hipótesis o teorías de lo que se considera justo para la teoría económica o para la filosofía política, como lo quieran llamar. ¿Cómo sabemos? Si somos uno de los dos grupos, es obvio cómo elegimos, ¿no? Si yo soy X, es obvio que voy a elegir E2, y si soy Y, es obvio que voy a elegir E1, porque yo tomo decisiones en base a mi propio interés. Ahora, si en realidad lo que estamos analizando es cómo debería tomar decisiones el Estado o el gobierno, lo que tenemos que estudiar es lo que los economistas llaman distintos criterios de justicia distributiva. Hay distintos criterios. Cada economista o filósofo que se dedicó a estudiar el problema de la justicia distributiva inventó un criterio distinto. Ahora, esos criterios son puntos de vista.
teóricos, ¿no? Los que pueden ser criterios basados en la dotación, pueden ser criterios utilitaristas, pueden ser criterios igualitarios, pueden ser criterios mixtos. Hay distintos criterios. Todo esto es teórico. En la vida real, en la vida real, ¿cómo se determina la distribución? ¿Cómo se determina si el Estado va a generar políticas que lleven a la economía a E1 o a E2? En principio, básicamente, eso se determina en el proceso de elección democrática de las autoridades. Por eso la principal preocupación de la escuela de la elección pública sobre la dictadura de la mayoría. ¿No? Si en una democracia, en todas las democracias del mundo, en todos los sistemas capitalistas, en todos los sistemas democráticos del mundo, las autoridades se eligen por criterios de mayoría. A veces mayoría simple, a veces mayoría más exigentes, pero básicamente se aplica el criterio de la mayoría. En ningún país, por lo menos que yo conozca, se aplica el criterio de la unanimidad. ¿Qué quiere decir el criterio de la unanimidad? Que todos tenemos que estar de acuerdo para tomar una decisión. Como elegir, o sea, elegir autoridades por el principio de unanimidad significaría que todo el mundo vota al mismo candidato, ¿no? Una locura desde el punto de vista práctico. En la vida real, más allá de los distintos puntos de vista de justicia distributiva que podemos elaborar los economistas, en la vida real las decisiones las toman las autoridades elegidas. Por ejemplo, ya que estamos, hoy, la semana pasada, podríamos hacer un hermoso gráfico como este, y en lugar de dibujar nueces y manzanas, podríamos dibujar salud y trabajo, por ejemplo. ¿No? Entonces, porque hoy el debate, ¿cuál es? Si nos quedamos en casa o si salimos a trabajar, si nos quedamos en casa o si vamos a la facultad. Y entonces, hasta la semana pasada, la facultad había decidido que priorizaba la calidad de la enseñanza y quería que los exámenes fueran presenciales. Y ahora dijeron, no, pará, porque si hacemos un examen presencial se nos van a morir los profesores y los alumnos, y priorizan la salud. Las autoridades de la facultad son las que deciden, no importa cuáles son las preferencias de los profesores. Bueno, así funciona la democracia representativa, que es la forma en que funcionan los países capitalistas. Por eso, lo que nosotros tenemos que estudiar es justamente, como les dije hace un rato, distintos autores que se dedican a estudiar cómo se toman las decisiones colectivas y qué consecuencias tienen respecto de la posibilidad de implementar políticas públicas o políticas económicas que cumplan con el teorema del segundo mejor en la vida real. Antes de empezar esta clase, me acordé, tuve un lapsus, que cuando yo cursé la materia me habían dado para leer un paper muy emblemático que se llamaba Fallas de Gobierno, de un economista que se llama Albert Fishlow, que
recién, cuando me acordé de eso, lo empecé a googlear. ¿Dónde está? Por acá lo tengo. Qué molesto que es esta cosa. Muy molesto. Acá. Acá, ¿no? Acá está. Miren, muy interesante. Albert Fishlow es un economista muy famoso. Yo sabía que era muy famoso. Lo que no sabía, por acá cuando busqué, puse Albert Fishlow. En Google, y apareció que además de ser muy famoso como economista, muy influyente, a ver si lo encuentro. Lo decía acá, a ver si lo decía Wikipedia. Acá está. Miren lo que dice acá. Fishlow sirvió como asistente del secretario de Estado para Asuntos Interamericanos entre el 70 y el 76. ¿No? O sea, es un señor que no solo se dedicó a estudiar los problemas de las políticas públicas y de la política económica en la desde el punto de vista teórico, ¿no? Profesor de Berkeley, emérito de Berkeley, sino que además fue funcionario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Como ustedes saben, la Secretaría de Estado es el equivalente a la Cancillería. Señor muy importante desde el punto de vista de la teoría y de la práctica. Voy a ver si encuentro el texto y se los voy a pasar, pero la idea básicamente es la que yo les conté al principio. Cuando nosotros pensamos que ahí el Estado falla, perdón, que el mercado falla y que entonces el Estado tiene que intervenir, no debemos olvidar que en la vida real también tenemos fallas del Estado, fallas de gobierno, y a veces las fallas de gobierno terminan generando que la economía funcione peor. Entonces, vayamos por partes. Una vez que nosotros entendemos que las decisiones colectivas se toman a través del sistema democrático, lo primero que... Hay alguien que está en la calle, ¿no? Tiene la ventana abierta, algo así. ¿Cómo hago eso? Ya me olvidé. No sé, no importa. Lo primero que vamos a estudiar, vamos a ser bien básicos y vamos a empezar por Weber. ¿No? Hay un texto que la gente que se dedica a estudiar historia y ciencias sociales, sociología, no les gusta mucho de Weber, pero para mí es fantástico. Que es un texto que si mi memoria no me falla, es El político como científico, o El político y el científico, o algo así. Donde Weber, siguiendo con su metodología de tipos ideales, nos va a decir que el Estado está compuesto por dos tipos ideales, dos tipos de personas. Un grupo de personas van a ser el tipo ideal políticos, y el segundo grupo de personas va a ser el tipo ideal burócratas. O sea, a ver, volvamos un segundo para atrás. De la mano del problema de la función de bienestar, nosotros hasta ahora
sobre todo en regulación de monopolio natural, pero no solo en regulación de monopolio natural. Cuando estudiamos modelos para determinar cuáles son las medidas de política de intervención óptima, desarrollamos modelos donde las decisiones surgen a partir de la maximización de W. O sea, el razonamiento es, el Estado es un dictador benevolente que se dedica a tomar decisiones que maximizan el bienestar social y por lo tanto esos óptimos, o mejor dicho, esas medidas de política se determinan a partir de un proceso de optimización cuya función objetivo es esa función W. Desde el punto de vista metodológico o epistemológico tenemos dos problemas. Un problema es el problema planteado por Arrow, cuando Arrow nos dice, chicos esperen, W no existe. Suponiendo que hacemos oídos sordos a ese problema, nos queda un segundo problema, que es ¿por qué si nosotros tenemos una teoría microeconómica que nos explica cómo toman, que nos predice cómo toman las decisiones los individuos? ¿Por qué vamos a suponer, como dije hace un par de horas, de minutos, esperen, que se me perdió la diapositiva. El pizarrón es más fácil porque uno deja anotado en el pizarrón lo más importante. ¿Por qué vamos a suponer que el Estado es altruista? Suponiendo que exista una función W, el Estado no existe. Lo que existen son las personas que conforman el Estado. Y si nosotros tenemos una teoría microeconómica que dice que los individuos toman decisiones en función de su propio interés, ¿por qué vamos a suponer que un economista, un brillante economista que hace carrera como economista profesional y luego se postula, mejor dicho, no se postula, y luego es invitado a participar del gobierno porque el presidente elegido en forma democrática lo designa ministro de Economía? ¿Por qué ese individuo que tomaba decisiones eficientes en pos de su propio interés como economista profesional ahora se va a volver altruista? ¿Qué? Cuando te nombran, cuando jurás ministro, te meten un chip y te evitan que vos tomes decisiones en función de tu propio interés. Es ridículo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a pensar, así como pensábamos cómo toman las decisiones los individuos actuando como consumidores y actuando como productores, tenemos que repasar o estudiar cómo toman decisiones los individuos que conforman el Estado. Los individuos que conforman el Estado van a ser los políticos y los burócratas. ¿Qué son los políticos? ¿Quiénes son los políticos? ¿Qué es el tipo ideal político y qué es el tipo ideal burócrata? Disculpen, me olvidé de algo muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta acá? No. No, todo bien. Bueno, muchas gracias chicos por contestarme y no evitar que caiga en la locura porque me la paso hablándole a mi computadora. Yo tengo una pregunta. Acá lo Sí, importante es entender que tanto los políticos como los burócratas pueden actuar como freerider o pueden actuar bajo sus propios intereses o que son elementos del Estado y que, como el Estado es altruista, van a buscar, en teoría, la maximización de los... ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Están en el medio. No, ahora no te apures. Bueno. Ninguna de las dos. Primero, en principio, recuerden, chicos, esto sí se lo tienen que grabar en la cabeza. Esto que les voy a decir es lo que, en serio,
es lo que determina si uno es un buen economista o es un mal economista. Los tipos ideales son construcciones teóricas que responden a una metodología de análisis. En la vida real no hay políticos por un lado y burócratas por el otro. En la vida real hay personas. Hay personas que a veces se comportan como políticos y a veces se comportan como burócratas. Ya vamos a ver por qué digo a veces. ¿Qué va a ser un político? ¿Quién va a ser? ¿Cómo definimos el tipo ideal político? ¿Y cómo definimos al tipo ideal burócrata? Esto es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Para Weber, un político va a ser un individuo que accede a un puesto dentro del Estado y que el mecanismo de acceso y el mecanismo de remoción de ese puesto está atado al resultado de una elección. O sea, yo soy presidente, soy diputado, soy senador, soy intendente, soy gobernador, soy diputado provincial, soy senador provincial, soy concejal. Yo accedo a ese puesto porque gano una elección, ¿no? O yo soy ministro, o soy secretario de Estado, soy secretario de Industria, soy ministro de Economía, soy ministro de Educación. Yo no gané ninguna elección, pero mi permanencia en el cargo está atada a una decisión que toma un individuo o un grupo de individuos que sí, su estabilidad en el puesto depende del resultado de una elección. En Argentina, ustedes saben, si no lo saben, se los cuento yo, según la Constitución, los ministros son solamente secretarios del presidente. Por lo tanto, el presidente los pone y los saca según quiere, a su sola firma. El ministro hace algo que el presidente no quiere, los saca. El presidente quiere poner a alguien para que lo ayude, firma un decreto, lo pone en el cargo. Entonces, si yo soy ministro, no llego al cargo como resultado de una elección, pero mi permanencia en el cargo depende del resultado de una elección, mejor dicho, depende de una persona que depende del resultado de una elección. Por lo tanto, si soy ministro de Economía, por más de que sea PhD, profesor de la Universidad de Harvard con 50 años de experiencia y que no haya militado políticamente en ningún partido político, soy un político. Todos los ministros de Economía son políticos, por más de que digan lo contrario. Todos los ministros, todos los secretarios son políticos porque su permanencia en el cargo depende de lo que decida una persona cuya permanencia en el cargo depende del resultado de una elección. En Europa, por ejemplo, esto es un poco más complicado porque en la mayoría de los países europeos el sistema de gobierno no es presidencialista, sino que es parlamentario, y entonces en un sistema parlamentario los ministros son designados con acuerdo del Parlamento, o por ejemplo en Argentina hay algunos funcionarios, como por ejemplo el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central no es designado por decreto del presidente, sino que es designado con acuerdo del Senado. ¿Qué quiere decir? El presidente puede designar por decreto al presidente del Banco Central, pero esa designación es transitoria. O en términos técnicos es una designación, el cargo es interino. Para que el cargo sea firme, tiene que ser validado por el Senado. Todos los presidentes del Banco Central también son políticos, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa. Ya van a ver por qué. Por oposición,
todo funcionario cuya estabilidad en el cargo no dependa del resultado de una elección, ni tampoco dependa de las decisiones que toman otros funcionarios cuya estabilidad en el cargo dependa del resultado de una elección, son burócratas. En la jerga de la administración pública, de los que estudian administración pública, se llama burócrata al servicio civil. ¿Saben lo que quiere decir la palabra burocracia? A ver, alguno que haya estudiado latín, si sabe. ¿No? Demo viene de pueblo. Sí, pero yo dije burocracia, no Ah, burocracia, democracia. perdón, entendí democracia. Es lo mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Algo así. Claro, Melina, tenés razón. Buró es escritorio. Cracia es poder, ¿no? Democracia es el poder del pueblo. Aristocracia el poder de los aristócratas. Ya hablé demasiado y se me lengua la traba. Burocracia es el poder de los escritorios, desde el punto de vista etimológico de la palabra. Esto que acabo de decir es súper importante para la clase que viene, porque ya nos quedan 5 minutos o 10 minutos. Entonces, nosotros tenemos dos grupos de personas, dos tipos ideales. Los políticos, los burócratas. Lo que yo les decía es que en la literatura de administración pública, burócrata es equivalente a servicio civil. ¿No? ¿Qué es un servicio civil? Es los funcionarios que hacen carrera en el Estado. En las democracias modernas, en los países desarrollados, un funcionario llega a un puesto en la administración pública según mecanismos de selección, entre comillas, objetivos. Si da un examen, por ejemplo, hace un concurso, y una vez que está designado en ese puesto, la permanencia en ese puesto no depende del resultado de una elección. Como los embajadores de carrera. No, porque el embajador de carrera, un embajador de carrera en Argentina hace el curso, o sea, una persona se anota en el Sería lo diplomático, los de carrera, el embajador es político. No, esperen, chicos. Uno estudia en el instituto, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el instituto de la Cancillería, y entra en la carrera de diplomático. Uno se recibe y entra a formar parte del cuerpo diplomático. La función que cumpla como embajador sí es una decisión del presidente. O sea, yo soy embajador de carrera. Si soy embajador en Estados Unidos o en Burkina Faso, o si en realidad no tengo funciones en ninguna embajada, depende de la decisión del presidente. ¿Se entiende? Esto es otra cosa. Porque el presidente puede elegir cualquier embajador y ponerlo en vez del embajador de carrera. Exactamente. Para eso. No, a un mismo, o sea, yo tengo 3 embajadores de carrera. Sí. O sea, por ejemplo, el embajador que ahora, creo que hace como 2 meses asumió en Rusia, es un tipo que es diplomático de carrera. Ahí está el ISEN, el Instituto Superior de no sé qué, de Educación, no sé qué. El ISEN es el instituto donde estudian los diplomáticos. El tipo que ahora está de embajador en Rusia es un tipo que es diplomático porque hizo la carrera en el ISEN y no sé si llegó al rango de embajador o no, eso depende, no me sale el escalafón de memoria, pero lo designó el presidente. El presidente dijo, en Rusia voy a mandar a fulanito. Distinto, muy distinto, es, por ejemplo, si se hace un concurso para designar, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia.
La ley de defensa de la competencia, la segunda ley de defensa de la competencia sancionada durante el gobierno de Macri, planteó la designación por concurso de las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia. ¿Qué quiere decir? ¿No? Los individuos que quieren ser parte del Tribunal de Defensa de la Competencia se someten a un concurso. Si yo gano el concurso, me designan en un cargo y no me puede sacar el presidente. Por más de que no le guste mi cara. Por más de que yo piense completamente distinto a él, no importa, le haya ganado al truco, le haya ganado al fútbol, no importa, no me quiera. Si yo gano un cargo por concurso, lo gano por concurso y tengo estabilidad en el depende son como vamos a ponerlo al revés, es como el juez, ¿no? Ahora que está en debate el tema ese de la justicia, ¿no? A mí me nombran juez porque gané un concurso para ser juez y soy juez por el resto de mi vida, a menos de que me hagan juicio político y me echen. Pero si hago más o menos si cumplo con lo que dice la ley, soy juez por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque gané un concurso. Soy un burócrata. Faltan 3 minutos, en cualquier momento se nos corta, pero entonces lo que tenemos que hacer ahora es, dado que tenemos clasificados a los dos grupos de individuos, para entender que esto es un tipo ideal, porque alguien me había hecho la pregunta hace un rato, no me acuerdo a quién. Ustedes saben, ustedes conocen al juez de la Corte Suprema, Rosati. No. Horacio Rosati es un juez. El gobierno del presidente Macri nombró 2 jueces de la Corte Suprema. Rosati y Rosenkrantz. Rosati había sido ministro de Justicia de Kirchner. O sea, tenemos el caso de un tipo que fue ministro y luego y ahora es miembro de la Corte Suprema. Hay otro juez supremo que se llama Maqueda, ustedes no lo deben conocer porque está ahí hace muchísimos años. Cuando ustedes estaban naciendo y lo nombraron. Maqueda es un político cordobés que fue senador durante mucho tiempo por la provincia de Córdoba y luego lo nombraron presidente de la Corte Suprema. El mismo Maqueda. Ahora la pregunta es, ¿el Maqueda que era senador, le cambiaron el chip cuando lo nombran juez de la Corte Suprema? No, es la misma persona. De nuevo, nosotros vamos a estudiar los tipos ideales porque vamos a ver para qué nos sirven, para entender cómo podríamos predecir el comportamiento de las personas que tienen en este momento una función que responde al tipo ideal político o en este momento una función que depende del tipo ideal burócrata. Faltan 2 minutos, así que no voy a avanzar más, voy a escuchar sus preguntas. La clase que viene vamos a seguir, tal como lo dice mi PowerPoint, con este espectacular texto que les recomiendo a todos leer, llamado Una teoría económica de la democracia. Que justamente vamos a estudiar, vamos a aplicar las herramientas de la microeconomía para entender cómo funciona el sistema político. Dado que nadie más me va a hacer ninguna pregunta, me quedo callado. Total, falta 1 minuto. Walter, estaba diciendo que queda 1 minuto de Zoom y queda 1 minuto de clase. Si tenés alguna pregunta, es el momento. Si no, nos vemos en la clase que viene, chicos.
Chao, Ricardo. Hasta el jueves. Chao, profe. Hasta Nos vemos. luego. Chao, profe.